Hola a todos, estoy aquí para hacer el vídeo final en el cual voy a hacer un balance sobre mi opinión acerca del máster de formación del profesorado en Navigu. Finalmente he acabado el máster y bueno, esto me da cierta perspectiva acerca de lo que aquí os voy a contar. Primero de todo, me gustaría hacer una comparativa entre la formación online versus la presencial. Porque cuando yo empecé a buscar información acerca de hacer este máster online, una de las primeras incertidumbres que me surgieron fue el hecho de si yo iba a ser capaz de ser lo suficientemente metódica como para sincronizarme con el ritmo del máster. Sobre todo porque las formaciones online suelen ser para personas, el perfil de personas que acceden a ella es gente que tiene un trabajo, entonces el hecho de llegar a casa cada día y ponerme, no sabía si iba a ser 100% capaz. Pero sí que es verdad que desde la BIU, al ser una universidad que casi toda la oferta formativa o toda es online, tienen esto muy por la mano, ¿no? Y desde el primer momento te facilitan el horario con el cual tú puedes tener ya una previsión de las fechas de exámenes, de las fechas de sesiones de clase. Entonces, en este sentido, funciona muy bien, ¿no? Además, el hecho de que el patrón sea siempre pues 2 clases a la semana y un trabajo, pues hace que tú te adaptes fácilmente a ese ritmo, ¿no? Porque siempre es el mismo. Luego, obviamente, si tengo que destacar aspectos positivos de la formación online, pues es obvio que te lo puedes adaptar muy bien según tus necesidades. Sí que es verdad que yo recomiendo, si haces este máster, que asistas a las sesiones de clase en directo, porque si tienes dudas las vas resolviendo con el profesor, pero también tienes la opción de verlas luego porque se quedan grabadas en el campus virtual, entonces todos son facilidades, ¿no? Luego, también es verdad que me preocupaba un poco el hecho de que yo estuviera en mi casa, el profesor en su casa, y que la comunicación no fuera fluida, y la verdad es que todo lo contrario, los profesores desde que hacen la formación online te motivan un montón para que participes, para que preguntes, para que les interrumpas, para que haya cierto dinamismo en la clase, ¿no? En cambio, la formación presencial, que yo es a la que he ido toda mi vida, casi a veces sabe mal levantar la mano y parar la clase por una duda que tienes tú, ¿no? Así que, quiero decir, esto de la metodología online funciona, ¿no? Y es cercano pese a lo que pueda parecer. Luego, como aspecto negativo, evidentemente el coste económico. Sí que es verdad que la formación online en una universidad privada pues tiene un coste elevado, entre unos 6.000 y 7.000 euros, versus la formación presencial, pero bueno, la formación presencial pues implica dedicación de horas, dedicación de desplazamientos y poca adaptabilidad. Entonces, si tuviera que hacer un balance global de mi opinión acerca de la formación online, pues es totalmente positivo. Yo como futura docente me alegro mucho de haber probado esta modalidad y ver todas las posibilidades que ofrece porque ha sido bastante enriquecedor, ¿no? Luego hablar un poquito así de la BIU como universidad. Pues un poquito teniendo en cuenta el coste económico, sí que a lo mejor esperaba que el funcionamiento de la universidad en sí fuera mejor, ¿no? De decir que la comunicación, administración y todas estas cosas de gestión, de diálogo, de consultas, es bastante mejorable, ¿no? Sobre todo en una formación online tú te sientes muy solo en tu casa y quieres que las dudas se respondan de una manera clara y rápida. Y aquí fallan bastante. De hecho, os comenté en un vídeo que, dada la situación del coronavirus, por ejemplo, mis prácticas se pararon repentinamente. En aquel momento estuvimos creo que 1 mes y medio esperando alguna medida por parte de la BIU y nos enterábamos que había universidades que ya estaban ofreciendo alternativas a sus estudiantes y nosotros simplemente escribíamos y recibíamos de respuesta un email tipo. En aquel momento pues estábamos llenos de miedo, ¿no? De decir, ostras, a ver si se va a alargar un año más mi máster,
qué vamos a hacer, me van a hacer las prácticas en septiembre. Claro, yo tuve la suerte que cuando resolvieron las medidas, que fue un poquito tarde para mi gusto, pues en mi caso pues tenía el 75% de las prácticas hechas y me pude presentar igualmente a evaluación, ¿no? Así que en este sentido positivo. Sí que hubo gente que tenía menor número de porcentaje, que les obligaron a retomar sus prácticas en septiembre, ¿no? Y entonces alargar el máster. Bueno, dada la situación no pudieron hacer nada más por ellos. Pero bueno, sí que es eso, que da la impresión como que todo es muy dificultoso, no es fluida la comunicación. Y respecto a lo realmente importante que de la BIU, que son los profesores, ¿no? Que al final son los que imparten la docencia, pues en general, si tuviera que poner una nota, pues a lo mejor estaría como un 7, 6,5, 7, porque sí que es verdad que hay profesores que se nota que les apasiona la asignatura que imparten, y hay otros que es un mero trámite, ¿no? Entonces, sí que es verdad que va muy ligado la pasión que le pone el profesor a cómo te implicas tú en la asignatura, y lamentablemente luego hay estas asignaturas que se convierten como en algo muy pesado, ¿no? Pero bueno, esto como en toda la educación que habremos recibido cualquiera de nosotros, pues te encuentras con profesores que les apasiona su trabajo y otros que simplemente están ahí pues para cubrir la papeleta, ¿no? Luego, en cuanto a la carga de trabajo, he de decir que el máster implica una carga de trabajo importante, has de ser constante, y aquellos que os estéis planteando hacer el máster y decir, pues bueno, yo me pongo el domingo y hago todo lo que hacen el resto de días. La verdad es que yo no lo recomiendo porque es una carga de trabajo importante, y si tienes que agrupar 2 sesiones que son de 3 horas cada una, el domingo, más los trabajos que hay, más las participaciones en el foro, se te va a hacer demasiado. Es mejor que te lo disgregues un poco en ratitos durante la semana, porque se te va a hacer mucho más llevadero. Porque, a ver, te ha de apetecer, porque si no, es mucho trabajo, si no, no te va a costar mucho hacerlo, ¿no? Y luego ya un poco para finalizar, hablar un poquito de los dos trabajos más importantes que hay que hacer durante el máster. Uno es la memoria de prácticas y otro el TFM. Ambos, incluso esto es algo que se percibe en todo el máster, no posibilitan mucho que lo hagas tuyo, ¿no? De decir, yo me interesa esto y lo voy a llevar por este camino. Al final lo que aprendes en el máster es que has de ser cuanto más práctico, mejor, porque tampoco se valora excesivamente que le des tu toque personal a las cosas. Y esto es lo que ocurre un poco en la memoria de prácticas y en el TFM. Tanto la memoria de prácticas, que sí que a lo mejor permite un poco que expliques un poco más tu experiencia personal, como el TFM está muy enfocado a que, bueno, te ofrecen 2 vías, ¿no? Que escojas te recomiendan que escojas la vía del planteamiento de una programación didáctica, porque al final es lo que te va a ser más útil para oposiciones. Pero luego el planteamiento, el índice está tan estructurado, tan marcado, y la extensión también, que te permite poco margen a que te encamines hacia algo que te interese a ti. Es como, por ejemplo, no sé, a mí me interesa la gamificación en el aula. Pues el apartado que tienes para introducir aquello que te interesa es tan mínimo que no puedes valorar el hecho de introducir un apartado nuevo, ¿no? Para que os hagáis una idea. Entonces, lo que aprendes es a ser muy práctico, y yo, por ejemplo, me presenté el TFM en primera convocatoria porque consideraba que si lo aplazaba a segunda no iba a poder tampoco enriquecer mucho el trabajo, así que, bueno, el resultado fue bueno, así que os recomiendo que seáis prácticos, que es mucho trabajo, pero que no os compliquéis la vida en dar vuestro toque, en ser muy exigentes, porque no creo que se vaya a ver reflejado en la nota, ¿no? Y luego ya por último, ¿merece la pena el máster? Pues a ver, merece la pena porque me da la capacitación docente, ¿no? Y en ese sentido pues ya la tengo y contenta.
pero bueno, sí que a lo mejor esperaba que un poco lo aprendido fuera un poco ligado al coste, ¿no? Porque por lo que he pagado me hubiera esperado un aprendizaje un poco más... Es decir, a ver, yo estoy formándome para ser docente, ¿no? Y en las asignaturas te dicen, pues hay que innovar, educación disruptiva, hay que motivar a los alumnos, pero el planteamiento del enfoque educativo que ellos dan en las asignaturas al final es: el profesor suelta el discurso, tú lo asimilas y te examinas, ¿no? El clásico de toda la vida, que aburre, que motiva a cero. Entonces, en ese sentido, sí que se hubiera esperado que al ser un máster de formación del profesorado, las metodologías que hubieran utilizado hubieran sido un poco más actuales, ¿no? Sí que es verdad que creo que... Bueno, he oído que el máster online es mucho más exigente que el presencial. Y yo creo que toda esta cosa tan pautada, tantos ejercicios, tantos exámenes, siempre igual, es algo que va muy ligado al hecho de que sea una formación online. Me explico. Yo creo que desde administraciones educativas deben seguir unos controles más exhaustivos a las universidades que ofrecen la formación online. Y estas han de demostrar que la evaluación continuada es real y por eso tienen que tener todos estos puntos de seguimiento tan estructurados. Y creo que esto no se da tanto en la formación presencial. Así que, bueno, no sé. Yo estoy contenta porque ya tengo el máster, me puedo apuntar a listas y con el máster obtienes una mejor puntuación, y también el día de mañana me presentaré a oposiciones y ya tengo el máster, que es obligatorio, y en ese sentido, pues bueno, estoy contenta. Así que bueno, espero haber resuelto vuestras dudas. Si tenéis alguna me podéis dejar e intentaré contestar. Y creo que ahora intentaré organizarme para subir a algún Dropbox los trabajos realizados, porque sí que es verdad que cuando estás haciendo el máster te es muy útil. Bueno, yo buscaba en internet a ver si encontraba trabajos de otras ediciones que me sirvieran como referencia para elaborar los míos, ¿no? Así que si puede ayudar en alguien, a futuros estudiantes, pues si puede ayudar en algo, pues genial, ¿no? Y bueno, hasta aquí. Un saludo y suerte a los futuros estudiantes.